El gobierno de México respondió al memorando emitido por el gobierno de Estados Unidos para aniquilar a carteles del narcotráfico. Entre ellos menciona los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco y Nueva Generación. ¿O hay respuesta ya desde México? Yoli Ramírez tiene la información. Adelante, Yoli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente hubo respuesta de la presidenta de México a Donald Trump. Claudia Sheinbaum le recetó al presidente estadounidense que comience por atender el problema del narcotráfico y consumo en territorio estadounidense. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencia? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? La oposición en México asegura que efectivamente el narcotráfico es un problema de dos, pero también reconoce que durante la administración del expresidente López Obrador, la política de abrazos no balazos no funciona. No se puede tapar el sol con un dedo. Las organizaciones criminales se empoderaron como nunca con López Obrador y su estrategia de abrazos no balazos, que en síntesis significa dejarlas hacer y deshacer bajo el pretexto de combatir las causas. En todo caso, expertos consultados aseguran que en el combate al narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos y el mexicano tendrá que enfrentar la corrupción y la penetración de grupos criminales en la estructura de gobierno en los diferentes niveles en territorio mexicano. Trump anuncia eliminación total de carteles en México. ¿Habrá pensado que para ello debe eliminar a narcolegisladores, a policías y gobernadores que llegaron financiados por el crimen? De otro modo, no habrá exterminio del crimen organizado. Los capos están en el poder. Es parte de la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Yoli, gracias. Vamos a conversar y analizar ese tema. Hacemos contacto en México con Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública y ciencias penales también en México. Buenas tardes, Sadi. Parece que aquí sí se le complicó a Claudia Sheinbaum ya un poco la situación. La veíamos al inicio como vamos a conversar, tuvimos una buena conversación, vamos a tener cabeza fría, pero ya los mandó a revisar primero a su país. ¿Qué puede suceder con este memorando? Claro, sí, Andrea, buenas tardes. Mira, creo que este memorándum es una segunda etapa de lo que ya había dejado entrever el presidente Trump respecto a que los grupos delincuenciales en México los iban a calificar como grupos terroristas. Esto de alguna manera causó algo de zozobra, causó algo de malestar en el gobierno mexicano. Sin embargo, se mantuvo la prudencia. Ahora, con este nuevo memorándum que envía la Fiscalía de Estados Unidos, sí está enrareciendo muchísimo más el ambiente, porque está utilizando ya una terminología bastante complicada. En un primer momento parecería ambigua, pero cuando está hablando de eliminar a los grupos, ay caramba, ya nos está poniendo un poco más nerviosos, porque Estados Unidos históricamente ha sido un país que ha tenido unas políticas intervencionistas bastante fuertes, ¿no? Para bien o para mal, han sido de esa manera. El problema que tenemos ahorita en México es que, bueno, nosotros sabemos que tenemos un problema, nosotros tenemos dimensionado el problema, tenemos ubicadas a las bandas criminales, sabemos quiénes son los que encabezan estas bandas criminales, a lo que se dedican, su campo de acción, etcétera, etcétera. El problema es que no había una reciprocidad con el gobierno norteamericano respecto a la logística y en sus investigaciones, porque si estamos en el entendido que estas dos drogas que son las que más se consumen en Estados Unidos y que son las más fuertes, como lo es la cocaína y el fentanilo, el consumo final es en Estados Unidos. Y evidentemente el mercado al menudeo de estos dos enervantes no lo tiene ningún grupo delincuencial extranjero. La venta al menudeo la tienen grupos delincuenciales norteamericanos que al día de hoy no sabemos en dónde están ni quiénes son. Entonces creo que la línea discursiva del presidente Trump está siendo integral. Ya tenemos el antecedente de un avión que estuvo volando por las costas del Golfo de Cortés y por Sinaloa y por Baja California, que es un avión que tiene toda la estructura para realizar labores de espionaje y de inteligencia, y un portaaviones que, si bien es cierto está en aguas internacionales, ya está navegando muy cerca de aguas mexicanas.
Entonces, todo esto en conjunto y haciendo un análisis y rematando con este memorándum que me voy a permitir leer en un renglón el meollo y lo que debe de preocupar de sobremanera en México, es que están instando a los fiscales de Estados Unidos para que eliminen a los grupos de narcotráfico en México, eliminando todos los impedimentos burocráticos a los procedimientos. Dicho en otras palabras o leyendo entre líneas, pasando por alto los derechos humanos y las garantías procesales que pudiera haber en el Inter. Vamos a eso. ¿Por qué se lee de esa manera? ¿No podría leerse del lado de pedir una colaboración mucho más eficaz entre México y Estados Unidos? Usted sabe que cuando se pide a un delincuente hasta que pasa por el juez, la fiscalía, etcétera, etcétera, hay largos ratos ahí. Entonces, yo lo leí y pensé más bien por el lado de una mayor cooperación entre fiscales, policía. ¿Por qué ahora, al decir el aparato burocrático, usted cree que es el tema de los derechos humanos? Porque cuando está hablando de eliminar impedimentos burocráticos a los procesamientos, el procesamiento es una institución jurisdiccional. Los impedimentos burocráticos son estructuras administrativas. Entonces, si yo elimino los impedimentos burocráticos a los procesamientos, quiere decir que tengo que quitar todas aquellas barreras jurisdiccionales de derecho que vuelvan lento el procedimiento. Y si lo vuelven lento es porque son capacidades y son herramientas de defensa que están en el mismo sistema. Si la línea discursiva fuera, vamos a revisar nuestras estructuras judiciales y jurisdiccionales para tratar de eficientizarlas y que los procesos sean más rápidos, lo entenderíamos de otra manera. Pero cuando habla de eliminación, de impedimentos burocráticos y de procesamientos, nos están dejando entrever que van por todo sin ninguna consideración, y eso lo vuelve peligroso. Un dato muy importante, la detención del Mayo Zambada sucede en este país con una intervención del gobierno norteamericano en la administración de Biden, no de Trump. Y estamos hablando que hubo una incursión en territorio mexicano para llevar a uno de los delincuentes más buscados en este país y al hijo de otro para llegar a Estados Unidos. Es poco creíble que un avión aterrice en territorio norteamericano por sorpresa, de ninguna manera. ¿Y esto fue un operativo muy bien estructurado para llevar detenido tanto al Ismael El Mayo Zambada como al hijo del Chapo Guzmán a territorio norteamericano. Entonces, en realidad, ¿no sería nada nuevo, señor Curi? Le pregunto por justamente el ejemplo que usted nos está dando, ¿o qué significa eso cuando también la presidenta Sheinbaum habla de vamos a colaborar, pero sin injerencia de otro país? Claro. Está perfectamente bien documentado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, de Chapo Guzmán en Nueva York. Un agente de la DEA participó en la detención de Joaquín Guzmán Loera en territorio mexicano y declaró ante el juez en Nueva York. Ahí está la declaración. Y él dice que se encontraba con elementos de la Marina Mexicana en un Black Hawk cuando se notifica de la ubicación de esta persona y vuela junto con autoridades mexicanas a la detención. ¿Cuál es la diferencia? Que son operativos quirúrgicamente diseñados, que violan la soberanía del país, evidentemente, porque no estuvo permitido, en contra de lo que pretende el presidente Trump, que pareciera ser, o por lo menos es lo que algunos leemos entre líneas, incursiones ya expuestas, incursiones ya abiertas en territorio mexicano para hacer detenciones o para tener enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada en este país. Voy a agradecer a Sadi Curi desde México, consultor internacional en seguridad pública y también en ciencias penales desde México. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable.